Pues vamos a empezar, mis hermanos. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos bendiga, que nos auxilie para poder compartir de la palabra y que sea de bendición para nosotros. Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos guarde, que nos use para esta ocasión. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu grande amor, por tu hermosa, preciosa y maravillosa misericordia. Y pues te pedimos, Dios bendito, que nos guíes hoy en esta ocasión en el tema que habremos de compartir. Permite que sea de bendición, que sea de provecho para todos y cada uno de nosotros, y que llegado el momento para aquellos que lo habrán de escuchar posteriormente, pues que también les ayude y les bendiga. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y dirige, Señor, nuestras palabras y nuestro corazón para que seamos de acuerdo, Señor, a tu voluntad y que sea en beneficio de todos nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues mis hermanos, sean muy bienvenidos, bendecidos todos los que están aquí integrados, tanto la gente de México como de los países de los otros distintos países. Damos gracias a Dios por la vida de todos los que están aquí integrados. Y el tema que yo tengo para compartir con todos ustedes, yo le he titulado Mesías y Faraones. Y de alguna manera, pues es un tema obligado, porque lo que ocurrió días atrás, a partir del 1 de abril, pues son eventos y sucesos que de alguna manera causaron conmoción, causaron expectativa, y es algo que todavía sigue mucho comentario en la red, en el internet. Y digo, y no es para menos porque los eventos que hoy vamos a compartir, pues son eventos, pues en sí bastante, si no impactantes, sí trascendentales en varios aspectos, por las implicaciones que hay detrás de. Entonces el tema que yo tengo para hoy es Mesías y Faraones. Amén. Y vamos a entrar en este tema. Vamos a entrar en este tema. Y lo que yo le quiero compartir es lo que sucedió primero. Bueno, lo que sucedió el sábado 3 de abril. Sábado 3 de abril hubo un desfile que se le conoció como el desfile dorado de los faraones. El desfile dorado de los faraones fue un evento acontecido en el Cairo, Egipto, durante el 3 de abril del 2021, en el cual fueron trasladadas 22 momias entre faraones y reinas del periodo del Imperio Nuevo de Egipto, del Museo Egipcio del Cairo al Museo Nacional de la Civilización Egipcia en Fustat. Entonces hubo un traslado de un museo, del Museo Tradicional del Cairo al Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Y este es un traslado de aproximadamente 5 kilómetros. Y bueno, pero ¿qué fue lo interesante de este traslado de estas momias o de estos faraones? Fue la pomposidad, valga la expresión, todo el protocolo, toda la fastuosidad con la que se hizo este desfile. De hecho, fue un evento literalmente promovido, exhibido y mostrado para el mundo entero. No fue exclusivamente para el ámbito local de Egipto, sino esto fue transmitido para el mundo entero. Voy a leer aquí características del evento. Fue un gran evento público, televisado a nivel mundial, en que se cruzaron las calles de El Cairo
en sarcófagos especiales dorados con temperatura controlada a bordo de vehículos militares blindados y decorados para la ocasión, acompañados de una banda militar, guardas a caballo y actores ataviados a la moda del antiguo Egipto, interpretando a sacerdotes y sacerdotisas, bailarines, portadoras de ofrendas y jóvenes en carros, réplicas de los hallados desmontados en las tumbas. Tras 5 kilómetros y 3 horas de espectáculo, fueron recibidos con las preceptivas salvas de cañón, las respectivas salvas de cañón. Entonces fue un evento majestuoso, fue un evento impactante y con un auditorio a nivel mundial. El traslado de 22 momias que correspondían o corresponden a los faraones de una dinastía en Egipto para trasladarlos a una nueva sede. Y fue un evento impresionante. Yo tuve oportunidad de ver varios videos ahí en la red. La majestuosidad con que se hizo. Usted puede consultar esto, verlo en internet, desde los conciertos, la ópera, la entrada, la salida, los mandatarios, los dignatarios, el presidente. Fue algo verdaderamente espectacular. Fue algo completamente, pues, inaudito, porque nunca se había hecho esto. Usted puede ver aquí dentro de las distintas imágenes toda la escenografía, todo lo que implica este evento majestuoso, la gran cantidad de personas entre actores, gente de guardia, de seguridad. Fue un evento completo, totalmente de otro nivel. Muy, muy espectacular por todo lo que implicaba este evento. Aquí, por ejemplo, usted ve la trayectoria de los distintos carros donde trasladan a las momias, que son la de los faraones. Aquí lo ve en otra aproximación. Entonces salieron del Museo del Cairo al nuevo museo o la nueva sede, que es el Museo Nacional de Egipto. Ajá. Ya este es un acercamiento propiamente de cada uno de los carros que eran vehículos blindados, donde estaban las momias de los faraones con un ambiente controlado, con nitrógeno y todo esto, porque esto, bueno, de hecho yo estuve leyendo que estos se tardaron no sé cuántos meses de preparación, de preparativos, e hicieron simulacros, no, todo un dineral para esto. Y bueno, supuestamente esto es con el fin de promover el turismo en Egipto. Pero bueno, ese es lo que se ve. Este es aparentemente, simplemente era para promover pues el turismo en Egipto, porque bueno, obviamente por la cuestión de la pandemia, pues todo lo que es el turismo disminuyó sensiblemente, y no nada más en Egipto, sino en casi todos los países de este planeta, porque bueno, ya no se permitía la movilidad de las personas. Entonces, en teoría, este evento pues es simplemente para promover el turismo en egipcio y bueno, atraer personas para que vayan a visitar pues este país y sobre todo pues a ver este tipo ¿cómo se llama? De reliquias, de artefactos egipcios, y obviamente el atractivo principal pues son las famosas momias que están en los sarcófagos distintos que han encontrado a través de la historia, ¿no? Entonces aquí usted ve pues todas estas fotos, simplemente pues para que tenga una pequeña idea de lo que pasó. Y esto fue el 3 de abril. Hoy es 7 de abril, miércoles 7 de abril. O sea que esto fue pues tan solo hace 4 días atrás. Aquí usted ve pues una de las momias al interior de uno de estos vehículos blindados, con un ambiente controlado. Bueno. ¿Por qué es interesante? Porque independientemente de lo que pues aparentemente se ve, pues cualquiera diría, bueno, pues no tiene pues algún tipo de implicación más allá de lo normal,
porque, bueno, pues simplemente es el traslado de unas momias, los restos de los faraones, pues simplemente los trasladan de una sede a una nueva sede, con el fin y el objetivo de darles un mejor cuidado a estas reliquias, porque son reliquias, a estos restos de estos faraones y simplemente pues promover la cultura y el turismo en Egipto. Bueno, si lo dejamos hasta ahí, pues aquí no hay más nada que investigar, no hay nada más que decir, no hay nada más que ver. Simplemente es un traslado de unos restos momificados de distintos faraones. Bueno, pero cuando uno empieza a entrar en detalles, empiezan a salir ciertos elementos muy interesantes. Por ejemplo, aquí dice, los egipcios pudieron presenciar un desfile de los antiguos gobernantes de su país, en el que 22 momias, 18 reyes y 4 reinas fueron transportadas desde el Museo Egipcio a su nuevo lugar de descanso a 5 kilómetros de distancia. O sea, hasta eso, la distancia a lo cual se iban a trasladar, pues ni siquiera era una grande distancia. Y el evento duró pues más de 3 horas. Hacer este traslado entre todos los preparativos y todos los eventos y escenografías que se plantearon a través de este desfile. Pero bueno, aquí lo que yo quiero hacer notar, que igual aparentemente pues es un dato insignificante o no tan trascendental, habla de 22 momias. De estas 22 momias, 18 son reyes y 4 son reinas. Bueno, ese es un primer dato a tomar en cuenta. Ahora, ¿pero qué es lo que todavía le da un poquito más de sabor a esta situación? Bueno, resulta ser que esto sucedió en el periodo de la Pascua que se celebra en Israel. Que se celebró en Israel. Bueno, de hecho que se celebra porque déjeme ver aquí, que se celebró en Israel. En Israel se empezó a celebrar Pascua a partir del 28 de marzo del 2021, que fue el primer día. Después viene la fiesta de los panes sin levadura, que son otros 7 días, pero al final para ellos, para la cultura hebrea, para ellos, todo este periodo de, la Pascua, junto con los 7 días de los panes sin levadura, ellos lo conocen como la Pascua. Todo este conjunto de días, todos estos días, para ellos es la Pascua. Entonces, la Pascua judía empezó el 28 de marzo del 2021 y terminó el domingo 4 de abril del 2021. Ajá. ¿Y por qué es interesante? Porque entonces resulta ser que el desfile que se hizo en Egipto del transporte de los restos de las momias, de los faraones, ocurrió el sábado 7, día de reposo dentro del periodo que ellos manejan como la Pascua. Entonces, fíjese, qué interesante, porque pues pareciera ser como que estuviera de alguna manera, como que se pusieron de acuerdo, porque si hay algo que une la historia de Egipto con Israel, pues es precisamente la Pascua, porque la Pascua se originó, ¿por qué? Por el rescate y la salida que le dio Dios a su pueblo cuando estaba cautivo en Egipto. Entonces usted recuerde que Dios mandó las plagas, la última plaga fue la plaga de los primogénitos, y entonces se provocó la salida y el éxodo del pueblo que estaba cautivo en Egipto por parte de Israel. Entonces, ese es un punto de contacto e historia donde se unen el pueblo egipcio con el pueblo israelita hebreo. Ajá. Entonces, qué interesante que el traslado de las momias de los faraones, reyes y reinas, coincide con un día de reposo en el periodo de la Pascua judía.
Y uno dirá, ¿será, habrá sido casualidad? ¿Habrá sido simplemente, pues se cruzaron las fechas? ¿O hay alguna intención detrás de esto? Bueno, todavía para darle otro saborcito más a esto, para darle otro saborcito de misterio, de intriga, resulta ser que el día jueves 1 de abril, el día jueves 1 de abril, ujú, también dentro del mismo periodo de la Pascua hebrea, que es del 28 de marzo 2021 al 4 de abril 2021, que son 8 días, es este periodo que se le conoce como la Pascua, pues resulta ser que 2 días antes del desfile dorado de los faraones, pues resulta ser que en Israel se causó un tumulto, se causó una noticia que barrió la red, o sea, videos por todos lados, mensajes, comentarios, donde supuestamente se presentó o se hizo público al famoso Mesías que están esperando en Israel. Y eso ocurrió el jueves, el día 1 de abril, dentro del periodo de la Pascua. En Israel, dentro de los judíos ortodoxos, se dijo o se dice que se presentó al famoso Mesías. Cosa que al final, pues esto no fue más que una fake news, fue una mentira. Porque supuestamente presentaron a un joven de unos 30 y tantos años de edad, el cual supuestamente se le llamaba Hizkiyahu ben David, y se decía que pues era el famoso Mesías esperado por los judíos ortodoxos en Israel. Y esto corrió, pues ahora sí como pólvora dentro de las redes, incendió las redes y todo el mundo empezó a subir videos demás y todo, y que el anticristo y que el Mesías y que demás, que al final pues simplemente no fue más que una fake news, porque no es cierto. Ajá. Al final, ¿quién es este personaje, Hizkiyahu ben David? Pues es un rabino, un joven rabino, un maestro de la Torá, un moré, que se llama Shlomo Yehudá. Pero bueno, de alguna manera, pues esto desbordó la red porque hubo otro judío que de alguna manera él estaba dando una explicación de Ezequiel, donde decía que el rey era un prototipo de un Mesías. Y en su video, en su canal, pues subió este video de este rabino Shlomo Yehudá y dijo que y todo el mundo pensó que estaba hablando de y que de ahí se corrió el reguero de pólvora pensando que era el Mesías que se estaba declarando para todo Israel. Y así lo presentaron, porque presentaron unas imágenes donde está la fiesta, donde le besan la mano a este personaje, platican con él y todo el mundo andaba diciendo que el famoso Mesías. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que obviamente, pues estos dos eventos ocurrieron dentro del periodo de la Pascua. El día 1 de abril ocurre la supuesta presentación del Mesías. Y 2 días después, el sábado 3 de abril, el desfile de las momias de los faraones. Entonces, imagínense, si de por sí la red se convulsionó con la supuesta llegada del Mesías, pues, y después, 2 días después, el sábado, día de reposo en la Pascua, pues resulta ser que hacen un traslado de las momias de los faraones. Pues entonces obviamente que pues esto empezó a correr como pólvora, un montón de noticias, de fake news, de comentarios y etcétera, etcétera. Y entonces todo esto se convulsionó. A mí me estuvieron llegando mensajes, me estuvieron llegando noticias, comentarios. Y entonces, bueno, por eso me veo en la necesidad de hacer este video, pues para aclarar algunas cosas de lo que yo pude observar. Bueno, pero obviamente
Al final, decimos aquí en México, hay un refrán que dice, cuando el río suena, es porque agua lleva. Obviamente aquí hay cosas que tenemos que empezar a ver. Lo que sí es cierto, y esto es de un portal de noticias judías, Israel Today, en una fecha que yo tengo, una noticia que yo tengo fechada el 15 de octubre del 2020, o sea, unos cuantos meses atrás, un rabino israelí, él asegura, bueno, más bien aseguró, uno de los tres principales rabinos de la ortodoxia judía, él asegura que él ya se está reuniendo con el Mesías. Él dice, yo ya estoy reuniéndome con el Mesías, yo ya estoy teniendo pláticas con el Mesías. Y estamos hablando de un rabino que dentro de los rabinos o de los reconocidos allá en Israel es uno de los tres más reconocidos. Y él sale a decir que él ya tiene reuniones con el Mesías. Dice aquí, una instantánea del hambre espiritual de Israel, mientras los rabinos más grandes tienen miedo de dejar el país para no perderse la venida del Mesías. Entonces hay un revuelo allá en Israel porque dicen que ya, el Mesías ya está pronto para salir. No es este del 1 de abril. No es este. Pero lo que sí es cierto, dentro de la comunidad judía ortodoxa, ellos están diciendo pues que el famoso Mesías, para ellos, nosotros sabemos quién es nuestro Mesías es nuestro Señor Jesucristo, a Él sea toda la gloria y toda la honra, pero bueno, ellos están esperando a su Mesías, entonces dentro de la comunidad, dentro de la ortodoxia judía, pues ellos dicen que ya el Mesías famoso ya está por salir y que uno de los principales rabinos pues ya está teniendo pláticas y reuniones con él. Bueno, aquí le dejo toda la noticia, la puede leer con calma, dele pausa. Bueno, voy a leer nomás algo rápido aquí para podernos dar cuenta de todo esto. Dice aquí, una entrevista reciente en la radio israelí presentó nuevamente a prominentes rabinos que explicaron que el Mesías está a punto de revelarse. El rabino Jacob Shisholz le dijo a la emisora religiosa Radio 2000 que el rabino Haim Kanievsky le dijo recientemente que él ya está en contacto directo con el Mesías. Para entender por qué los judíos religiosos se toman esto en serio, es importante saber que el rabino Haim Kanievsky es considerado uno de los 2 o 3 principales rabinos de la comunidad judía ultraortodoxa en Israel. Entonces, a este rabino Haim Kanievsky, pues se le ha encomendado que él tiene que empezar a informar acerca del famoso Mesías. Y bueno, aquí dice, el proceso de redención está a punto de comenzar muy rápido y a un ritmo acelerado. Es importante que las personas se mantengan tranquilas y firmes para actuar correctamente en el momento adecuado. Hay un Mesías potencial en cada generación y hay hombres justos que saben exactamente quién es. Por supuesto, esto es cierto en esta generación. Bueno, y esto es bien interesante porque el pueblo hebreo, el pueblo judío está esperando su redención, su geula o geulá. Ellos están esperando la redención. Y aquí este rabino está diciendo que este proceso de redención o geulá va a comenzar, ya está a punto de comenzar de una manera pronta, rápida y acelerada. O sea que hay que estar tranquilos porque ya está, él ya tiene pláticas con el famoso Mesías. Y entonces por eso pues hay rabinos de Israel que ni siquiera se quieren salir de Israel porque dice, ya estamos esperando al Mesías. Entonces, pues esto ocurrió en octubre. 15 de octubre de 2020 sale esta noticia. Y obviamente cuando se anuncia el 1 de abril, se anuncia el 1 de abril acerca de que el jueves 1 de abril, de que ya salió el Mesías por este personaje, que es el rabino
Shlomo Yehudá, pues obviamente se incendiaron las redes porque ya estaba ese, ¿cómo decir? Dentro de las redes ya estaba ese comentario, esa noticia de que muy pronto habría de ser mostrado o revelado el famoso Mesías. Ajá. Porque eso ya es un hecho que se está dando muy fuerte en Israel. Y todo esto coincidió, pues exactamente, en jueves, viernes y sábados santos. Fíjese qué interesante. Jueves Santo sale el supuesto Mesías. Sábado Santo, traslado de los faraones. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es cierto? ¿Es falso? ¿Chismes? ¿Conspiranoia? ¿Qué hay detrás del supuesto traslado insignificante? Pues simplemente es el traslado de unos restos arqueológicos, en este caso las momias, para incentivar el turismo en ¿cómo se llama? En Egipto. Pues bueno, no hay así como que algo muy importante. Pero ¿por qué lo hicieron de esa manera tan espectacular? Ahora, recuerde lo que le comenté. Resulta ser que el traslado de las momias fueron 22 momias. 22. 18 reyes y 4 reinas. Bueno, ¿por qué es interesante? Vamos a empezar a notar ahí algunas coincidencias o características. Éxodo 25:31. Dice aquí, harás además un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados a martillos. Sus copas, sus cálices y sus flores serán de una pieza con él. Y saldrán de sus lados 6 brazos, 3 brazos del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del otro lado. Habrá 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo con un cáliz y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en el otro brazo con un cáliz y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelabro. Y en la caña del candelabro habrá 4 copas en forma de flor de almendro con sus cálices y sus flores. Amén. Entonces, aquí se nos está dando una descripción del famoso candelabro. Ahora, ¿por qué es interesante? ¿Por qué es interesante esta descripción? Porque nos dice que cada brazo tiene 3 copas en forma de flor de almendro. Cada bracito, 3 copas en forma de flor de almendro. Y que en la caña central habrá 4 copas en forma de flor de almendro. Al final estamos hablando que de los brazos que salen al lado de la caña central o del poste central, pues son 18. Porque si son 6 brazos y cada bracito tiene 3 copas en forma de flor de almendro, pues son 3 por 6, 18. Y en la caña central, ahí hay un pequeño cambio, ahí dice, ahí van a ser 4. Entonces, cuando yo vi esto, pues luego a mí me llamó la atención. ¿Por qué? Porque la forma como está presentado los almendros dentro del candelabro, estamos hablando 18 almendros en los brazos que salen al lado del poste central y de 4 que están en el centro, que al final son 22. Y estoy hablando de que lo que trasladaron del Museo del Cairo al Museo Nacional, al nuevo museo, son 18 reyes y 4 reinas. Y yo dije, casualidad. No pasa nada, simplemente casualidad. Coincidió 22 faraones, 22 ataúdes transportados. De esos 22, 18 son reyes y 4 reinas. Algo similar a los 18 almendros que salen al lado de la caña central,
más las 4 almendros, copas de flor de almendro, ya del centro. Bueno, simplemente pues una casualidad. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque cuando empezamos a investigar un poquito más con respecto del almendro en Egipto, dice aquí, almendro, símbolo y certeza. Dice aquí, este árbol está dotado de una extraordinaria belleza, denominado el árbol de la alimentación, ya que sus frutos poseen gran cantidad de propiedades. Y vea lo que dice aquí, originario de Asia Central. También se dice que proviene de Egipto. Estoy hablando del árbol de almendro, ya que se encontraron almendras en la tumba de Tutankamón y otros faraones. O sea que dentro de las distintas tumbas de algunos de los muchos faraones que tuvo Egipto, encontraban almendras. Y se dice que probablemente este árbol de almendro es originario de Egipto. Dice, las mujeres del antiguo Egipto comían almendras para ganar peso. Y los árabes, cuando hacían largos viajes por el desierto, se alimentaban de este fruto, dátiles y agua. El cultivo de almendra data sus orígenes desde hace más de 5.000 años, cuando los habitantes de la antigua Mesopotamia y Persia empezaron a cultivar variedades dulces. Árbol admirado por su fortaleza en muchas culturas, por la capacidad de soportar condiciones difíciles, condiciones climáticas difíciles. Además de esta, posee una serie de características que lo hacen único. Pero aquí lo que es interesante, que algunos consideran que tiene su origen en Egipto y que aparte este árbol de almendro o estas almendras pues eran encontradas en algunas de las tumbas de los faraones. Fíjate qué interesante. Entonces ya empezamos aquí a notar una cierta correlación del uso del árbol de almendro en Egipto. Ok. Dice aquí, significado de los frutos y de las flores de almendro en la cultura egipcia. Dice aquí, para los antiguos egipcios, las almendras eran un regalo de los dioses para saciar el hambre, para saciar el hambre, perdón. Es símbolo también de prosperidad, riqueza y salud. Se dice que Cleopatra tomaba baños de leche con esencia de flores de almendro. Por otro lado, las almendras eran un ingrediente bastante común de la cocina egipcia. Se cree que tenía además algún significado trascendental, ya que también se encontraron en la tumba de Tutankamón. Entonces, pues también aquí se nos narra algunos aspectos históricos que la mismísima Cleopatra, muy famosa en Egipto, esta reina, pues se bañaba con leche con esencias de flor de almendro. De hecho, hay leche de almendros. Entonces, y que eran regalos de los dioses, etcétera, etcétera. Bueno, ¿esto por qué se lo comento? Para que usted se dé cuenta que efectivamente el uso que se le daba al almendro en Egipto era un uso muy importante. Tan importante era que pues lo depositaban en algunos de los sarcófagos o de las tumbas de los distintos faraones. Seguimos leyendo. Dice aquí, hace miles de años, porque aquí este es otro dato bien interesante. Hace miles de años, algunas variedades de almendras silvestres no eran dulces ni saludables. Contenían toxinas mortales como los glucósidos cianogénicos que liberan cianuro. Ha sido el famoso veneno con gusto a almendras de muchas novelas y muy usado por egipcios, griegos y romanos para matar enemigos o traidores. Hay algunas variedades de las almendras, sobre todo las almendras silvestres que no son domesticadas o cultivadas, que estas almendras
pues en realidad son venenosas y de ahí sacaban veneno para matar y era muy usado sobre todo en la cultura egipcia, también dentro de griegos y romanos, para causar la muerte por envenenamiento de los enemigos. Ajá. Pero esto empezó sobre todo en Egipto, donde descubrieron que estas almendras soltaban cianuro y que a través de eso provocaban la muerte. De hecho, le doy un dato. Por ejemplo, las famosas manzanas, las semillas de manzana, ¿ah? Esas semillas tienen cianuro. Y si usted, nosotros pudiéramos comer en abundancia semillas de manzana, pues nos daríamos una intoxicada y una envenenada por cianuro. Ajá. Obviamente que cuando usted se come una manzanita y se llega a pasar alguna semillita, pues es una cantidad ínfima de cianuro que no le va a afectar en lo más mínimo. Pero cuando ya hablamos de exceso de semillas, entonces puede provocar envenenamiento por cianuro, porque las semillas de manzana tienen cianuro. Pues algo similar ocurría o ocurre con las almendras, sobre todo las almendras silvestres que no son cultivadas, que no son domesticadas, y se usaban como veneno en la cultura egipcia. Bueno, entonces, aquí nos estamos dando cuenta el uso, la correlación que hay del almendro dentro de la cultura egipcia y se le consideraba un regalo de los dioses. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque yo le estoy dando a usted una relación de 22 almendros que están en en el candelabro, 18 que salen a los lados, más 4 en la caña central, que son 22, y yo le estoy haciendo una correlación también con 18 reyes y 4 reinas. Bueno, vamos a ver si hay más de todo esto, porque esto es bien interesante. Bueno, resulta ser que cuando uno se pone a investigar, usted ha de saber que el famoso alfabeto hebreo o el alefato, pues está compuesto por 22 letras o símbolos. El alefato hebreo o alfabeto hebreo está compuesto por 22 símbolos. Ajá. Que obviamente cuando usted ve el candelabro, pues ahí entendemos que los 22 almendros, los 18 más 4 que son 22, pues también tienen una correspondencia con el alfabeto hebreo. Y recuerde que hay una correlación muy clara entre Egipto e Israel y que todo eso empezó a partir de la famosa Pascua, porque en la Pascua, que fue la liberación de los hebreos de la esclavitud de Egipto, fue donde empezó la famosa Pascua. Entonces está esa correlación históricamente hablando y ahí es donde empieza esa relación. Bueno, y aparte, pues el pueblo de Israel estuvo más de 400 años cautivo, 400 años estuvo cautivo en Egipto, viviendo en Egipto a la usanza de Egipto. Entonces ahí está una unión muy, muy especial entre Israel y Egipto. Bueno, en el alfabeto hebreo pues están 22 letras, que corresponden también con los 22 almendros del candelabro hebreo. Y que por cierto, si nos vamos al famoso Salmo 119, resulta ser que el Salmo 119 pues al final también es un acróstico. Porque el Salmo 119 está compuesto por 22 versículos de paquetes de 8. Del Salmo 119 al Salmo 119.1 al Salmo 119.8 le corresponde la letra Aleph. Usted puede irse a su Salmo 119 y se va a dar cuenta que cada 8 versículos, cada nombre el inicio de cada grupo de 8 versículos empieza con una letra del alfabeto hebreo. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hi, Bab, Sein, Yet, Tet, Yod, Kaf, Lamet, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, de esa manera está estructurado el Salmo 119, porque al final es un acróstico del alfabeto o alefato hebreo en paquetes de 8, y cada paquetito de 8 corresponde con una letra del alfabeto hebreo. Fíjese qué interesante está esto. Entonces, al final, pues el alfabeto hebreo, pues también es la palabra. Porque aquí estamos hablando que
ese candelabro pues también representa la palabra de Dios. Bueno, y bueno, aquí está simplemente para que quede ahí el dato. Entonces, el candelabro pues viene representado también por las 22 letras del alfabeto hebreo. Ujú. Del versículo 1 al 24 son las primeras, los primeros tres paquetes, Aleph, Bet, Gimel, del 5 al 48, Dalet, Hi, Bad, del 49 al 72, Zain, Yet, Tet, etcétera, etcétera. Ahí está. Bueno, ¿por qué es interesante esto? ¿Por qué es interesante esto? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Dice aquí, yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y los 7, y ya después hasta el versículo 20 dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, en esta experiencia espiritual que tuvo Juan, cuando escucha una voz y él se voltea a ver quién estaba hablando, dice que él vio 7 candeleros. El candelero, pues, es una candela que forma parte de un candelabro. Y por cuanto vio 7 candeleros, entonces lo que él vio fue un candelabro. Y cada candela o cada candelero es una representación de cada una de las iglesias. Porque ahí dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, un candelero o una candela es Éfeso, el otro es Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. Ajá. Ahora, ¿por qué es interesante esto? ¿Por qué es interesante esto? Bueno, si nos vamos nosotros a la caña central, así como se menciona, pues le corresponde la caña central Tiatira. Tiatira le corresponde la caña central. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque cuando yo me voy al mensaje a Tiatira, dice aquí, Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Escríbele al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y le doy otro dato. Tiatira significa olor de muerte. Tiatira significa olor de muerte. Y dice aquí, y a sus hijos mataré con pestilencia, con peste, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Por qué es interesante esto? ¿Por qué es interesante esto? Porque resulta ser que la caña central, donde están
las 4 copas en flor de almendro, la caña central, donde están las 4 comas de flor de almendro, que conforme yo te dije al principio, corresponde con las 4 reinas, a semejanza de las 4 reinas de los 22 faraones, 18 reyes y 4 reinas, pues las 4 almendros en copa de flor de almendro que yo te digo que es a semejanza de las 4 reinas, pues resulta ser que en la caña central, conforme a la definición de la iglesia de Tiatira, aparece una mujer, que en este caso se llama Jezabel y le corresponde la caña central. Es más, tú puedes leer los 7 mensajes a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia y Laodicea, y no vas a encontrar ninguna mujer mencionada ahí. Donde se menciona una mujer es en la caña central, que es Tiatira, y corresponde a Jezabel. Y qué interesante, porque en esta caña central es donde se dice que hay 4 copas en forma de flor de almendro, a semejanza de las 4 reinas del transporte que ocurrió en el desfile dorado de los faraones egipcios. Y es más, si seguimos investigando, vuelve a aparecer otra mujer en relación a Tiatira. Hechos capítulo 16, versículo 13. Y esto es cuando llega Pablo a la ciudad de Filipos y se encuentra con una mujer. Dice aquí, y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Ajá. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella, y nos persuadió a ir. Pero ve qué interesante, dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Qué interesante, porque otra vez en Tiatira, que corresponde con la caña central o con el poste central, pues es alusivo a una mujer. Entonces, esta es la segunda alusión a una mujer. La primera fue Jezabel. La segunda es Lidia. Y ambas tienen que ver con Tiatira. Y es interesante porque en esta caña central es donde se dice que están las 4, a excepción de las demás, es la que tiene las 4 copas en flor de almendro y que corresponde con las 4 reinas momificadas de los faraones de Egipto, en la caña central. Fíjate qué interesante. Ahora, hay más todavía. ¿Por qué? Porque se nos dice que esta mujer se llamaba Lidia. Esta mujer se llamaba Lidia. Bueno, porque es interesante y que era de la ciudad de Tiatira. Bueno, aquí lo que estás viendo tú en pantalla, tú lo que estás viendo aquí en pantalla, pues es precisamente la península de Anatolia, lo que actualmente es el país de Turquía, y en el extremo occidental u oeste, aquí está posicionada las famosas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y hablando específicamente de Tiatira, que es donde se menciona a Jezabel, la cual va a ser juzgada por su inmoralidad, y es donde se menciona a esta Lidia, una mujer mala y una mujer buena. Qué interesante. Ok, pero ¿qué más hay aquí? ¿Qué más hay aquí? Porque resulta ser que antes de que existieran estas iglesias, ajá,
de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, había una región dentro de Turquía, aquí vamos a hacer una ampliación, aquí está, aquí lo ves, que se llamaba Lidia. De ahí, pues es obvio, esta es la región de Lidia. Aquí está. Por eso es que Lidia, que era de la ciudad de Tiatira, pues tenía el nombre de lo que antiguamente se llamaba la región de Lidia, que era toda la parte occidental de la península de Anatolia. Toda esta región de aquí, toda esta región, incluyendo las 7 iglesias, aquí lo ves en una ampliación, se llamaba la región de Lidia y donde los que habitaban eran los famosos lirios. Ya no me dio tiempo de hablar, de sacar más información de los lirios, pero es toda una historia bien, bien interesante acerca de los lirios. Bueno, de ahí toma su nombre Lidia. Lidia se llamaba así porque anteriormente esa región se llamaba Lidia y ya posteriormente pues vino la formación de las 7 iglesias que conforman el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿por qué es interesante esto? ¿Por qué es interesante esto? Bueno, toda esta región, Anatolia, toda esta región, anteriormente, más atrás todavía, estaban los famosos hititas. Dice aquí, ¿sabían que el tratado de Kadesh, primer tratado de paz, fue firmado en las tierras de Anatolia? ¿Quién es Anatolia? Anatolia es toda esta península de aquí. Esta es la península de Anatolia, donde esta región occidental se le conocía como Lidia y donde anteriormente estaban los famosos hititas. Dice aquí, los hititas, la antigua civilización de Anatolia de 5000 años, son una de las civilizaciones más importantes, no solo en Anatolia, sino también en la historia del mundo. Ahora, nota por favor un dato interesante. Dice aquí, los hititas, la antigua civilización de Anatolia de 5000 años. ¿Por qué me llama la atención esos 5000 años de antigüedad de Anatolia? Porque resulta ser que yo te dije que según más o menos los estudiosos, cuando hablan del ¿cómo se llama? Del almendro, dice aquí, por aquí leímos, déjame lo busco, tenía 5000 años de antigüedad. Dice aquí, las mujeres del antiguo Egipto comían almendras para ganar peso y los árabes cuando hacían largos viajes por el desierto se alimentaban de este fruto. El cultivo de almendra data sus orígenes desde hace más o menos 5 milenios. 5000 años. Ajá. El cultivo empezó más o menos hace 5000 años, que coincide con qué? Que coincide en este caso con la antigua civilización que estaba en Anatolia, que era de los famosos hititas. O sea, que los hititas empezaron a la par de cuando empezó el cultivo del almendro, históricamente hablando. Ajá. Ahora, tú te preguntarás, ¿y por qué es importante los famosos hititas? ¿Qué tiene de importancia los famosos hititas? Bueno, pues resulta ser que los hititas eran una tribu, eran un reino que tuvo varios encuentros de guerra contra contra los egipcios, contra el pueblo de Egipto. Entonces, seguido tenían, ¿cómo se llama? Encuentros de guerra hititas contra egipcios. Ajá. Bueno, te voy a leer una historia bien interesante. Resulta ser que se estableció un tratado egipcio-hitita. Dice aquí, el tratado egipcio-hitita, también llamado Tratado de Kadesh o Tratado de Kadesh, fue un tratado de paz suscrito entre el faraón egipcio Ramsés II y el rey hitita Katusili III, el cual, de acuerdo con la mayoría de los egiptólogos, fue celebrado en el 1259 a.C. Entonces, este fue un tratado de paz que se estableció entre quién y quién, entre Egipto y los hititas de la península de Anatolia.
que posteriormente se volvió la región de Lidia, donde estaban los lidios, y que posteriormente pasó a ser la región donde estaban asentadas las famosas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, y que de esta región de Lidia tomó nombre esta mujer llamada Lidia, que era específicamente de Tiatira. Bueno, pero ¿por qué es importante este tratado de paz? Dice, el tratado marcó el fin de las negociaciones que siguieron a algunos importantes conflictos armados que culminaron con la famosa batalla de Kadesh, librada entre 15 y 16 años antes entre las dos potencias de la época. El acuerdo tenía como objetivo el establecimiento de relaciones pacíficas entre ambas partes. Este es el acuerdo diplomático y el tratado de paz más antiguo que se conozca en el Medio Oriente, y a menudo es considerado el más antiguo del mundo, aunque no está totalmente comprobado al 100%, pero se le cree que este tratado de paz entre egipcios e hititas es el tratado de paz más antiguo, no solo del Oriente, sino del mundo. Tan es así que de este tratado, pues hay una copia en una de las paredes de la sede de Nueva York de las Organizaciones Unidas. Dice aquí, hoy en día, este tratado, símbolo del primer movimiento para la paz perpetua, adorna las paredes de la sede en Nueva York de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, este fue el primer tratado de paz. Este fue el primer tratado de paz a nivel mundial en toda la historia. Por lo menos no se tiene conocimiento de otro. Y que fue escrito. De hecho, yo estuve leyendo la historia, se hizo una copia que se quedó con los egipcios, se hizo otra copia que se quedó con el pueblo hitita y se hizo una tercera copia. Entonces, se hicieron distintas copias para promover este tratado de paz. Y lo que es interesante, que en este tratado de paz se sentaron las bases para los posteriores, a lo largo de la historia, siguientes tratados de paz. En este están sentadas las bases, el formato de los siguientes tratados de paz a través de la historia. Entonces, este fue un tratado muy importante a nivel mundial en la historia, porque se le considera por lo menos uno de los más antiguos, o el más antiguo. Ahora, tú te preguntarás, ¿pero qué tiene de importante este tratado de paz y qué tiene que ver con los faraones? Pues quien firmó el tratado de paz fue el faraón egipcio Ramsés II. El faraón egipcio Ramsés II fue el que firmó el tratado de paz. Y de hecho, dentro de los faraones, pues el más famoso, o uno de los más famosos, porque hay muchos, pero uno de los más famosos, por cuanto hay muchas referencias históricas, es el famoso Ramsés II. Aquí está. Usermatra Setepenra. Ramsés Mariamón. Perdón por mi egipcio, no lo he practicado mucho últimamente. Dice aquí, también conocido como Ramsés II, fue el tercer faraón de la dinastía. En este caso fue la dinastía 29 de Egipto, que gobernó 66 años. Note el dato. Gobernó unos 66 años, desde el 1279 a.C. hasta el 1213 a.C. Se trata uno de los faraones más célebres, debido a la gran cantidad de vestigios que perduran de su activo reinado. Este fue un faraón constructor, hizo grandes monumentos, ciudades, aportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezó a gobernar desde que era un niño. Desde niño fue educado en la guerra, en la milicia, en la caballería, etcétera, etcétera. O sea, fue todo un portento este Ramsés. Y reinó 66 años en Egipto. Y este fue el que firmó el tratado de paz con los hititas. A raíz de una batalla que fue yo te invito a que veas, por favor, la batalla de Kadesh o de Kadesh ahí en internet, que fue una batalla donde
según dice que él ganó, pero al final nadie ganó, ni los hititas ni los faraones, todos salieron muy maltratados, muy lastimados, y al final dijeron, ¿sabes qué? Ahí muere, paz, vamos a firmar la paz porque ni tú ni yo, pero cada uno declaró que tuvo la victoria, aunque en realidad fue un salomónico empate. ¿Ah? Aunque bueno, fue más maltrato para Egipcio porque Egipto era la potencia mundial. Bueno, tendrías que leer la historia. Entonces, este es el famoso Ramsés II, uno de los más célebres faraones. Ahora, ¿por qué es interesante este tratado de paz? Porque es el primero a nivel mundial en la historia. Bueno, resulta ser que dentro de los 22 faraones que trasladaron del Museo del Cairo al Museo Nacional de Egipto, en el desfile dorado de los faraones, está el famoso Ramsés II. Aquí está, faraón Ramsés II. Aquí están los 22 faraones. Sequenerata, Amhose Nefertari, Amenofis I, etcétera, etcétera. Y aquí está el más famoso, el más esperado, el más fotografiado en el desfile, el famoso Ramsés II. De hecho, aquí está su carro, Rey Ramsés II. Este fue el que fue trasladado, ¿de dónde? Del Cairo, el Museo del Cairo, al Museo Nacional. Y era uno de los faraones más esperados. De hecho, según lo que yo estuve leyendo en los distintos artículos, son dos faraones los que causaron más expectación a su salida. Uno de ellos es este faraón Ramsés II y la otra fue la reina Hatshepsut. Hatshepsut. Ajá. Porque esta fue la primera reina o fue el primer faraón mujer. Según las leyes egipcias no estaba permitido que las mujeres gobernaran. Bueno, pues al final esta reina Hatshepsut fue un faraón mujer. Entonces, estos dos que están aquí son los que causaron más expectación. Son los que causaron más expectación en el desfile del dorado de los faraones en el traslado del Cairo al Museo Nacional. Fíjate qué interesante. Fíjate qué interesante. Y aquí está el rey Ramsés, el promotor del primer tratado de paz. Ahora, ¿qué será lo que nos están queriendo decir? ¿Qué será lo que está detrás de? Porque obviamente tú sabes que se está promoviendo a nivel mundial, ya desde hace mucho tiempo, pues un famoso tratado de paz en el Medio Oriente. De hecho, por ahí hubo un intento a través del famoso yerno de Donald Trump, el Jared Kushner, que promovía un tratado de paz. Ahora, de los faraones más celebrados, fotografiados en el desfile, pues está el famoso Ramsés II. Era uno de los faraones más esperados y que este es famoso precisamente por el famoso tratado de paz. ¿No será que aquí lo que nos están indicando, espiritualmente hablando, que ya no tarda en firmarse ese tratado de paz o que se va a tratar de apresurar ese armisticio, ese tratado de paz? Y recuerda lo que dice la Biblia, cuando hablen de paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Cuando hablen de paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Entonces, ¿no será que tras bambalinas de lo que está detrás de, pues ya es de alguna manera el intento o los trabajos, de todo lo que es ¿cómo se llama? Los cabildeos para ya empezar a generar un verdadero tratado de paz que hasta la fecha no se ha podido lograr. Y que eso pues va a promover pues la apertura y la salida del famoso anticristo o el famoso Mesías. Ahora, hablando del almendro, porque ya te enseñé que el almendro está muy relacionado con Egipto, tan es así que depositaban almendras en algunos de los tumbas de los faraones. Hablando del almendro, te voy a leer Jeremías 1:11.
Y la palabra de Jehová fue a mí, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, yo veo una vara de almendro. Yo veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y fue a mí la palabra de Jehová segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, yo veo una olla que hierve, y su haz está en la parte del alquilón, o su cara está hacia el norte. Bueno, aquí le preguntan a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? Y Jeremías, ¿qué responde? Yo veo una vara de almendro. Y le dice el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Resulta ser que la palabra, ¿cuál es una de las características del almendro? Resulta ser que el almendro empieza a florecer entre mediados de enero, febrero, hasta mediados de marzo, empieza a florecer el almendro. Es más, empiezan a florecer sus flores. Ya después empiezan a salir sus hojas, las hojas verdes. Es bien interesante que el almendro lo primero que florece son las flores y ya después empiezan a surgir las hojas y ya meses después, por ahí de mayo, empiezan a producir ya la semilla, que es en este caso el fruto, que es la famosa almendra. Ajá. Entonces, por eso, dentro del pensamiento hebreo se dice que el almendro se apresura, se adelanta a la primavera, porque tú puedes encontrar ya, por ejemplo, en España, en Estados Unidos, en el Mediterráneo, pues ya lo que es finales de enero y todo lo que es febrero, ya los almendros bien, bien florecidos, o sea, totalmente llenos de flores, y todavía no llega ni siquiera, empieza la primavera, entonces se adelanta, se apresura. En otras versiones, vigila. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que vigila? Porque es el único árbol que está florecido, mientras todos los demás pues no tienen flores, no tienen hojas, porque todavía están saliendo de su periodo del invierno. Entonces es el único que está frondoso y florecido. Entonces por eso dice, utilizó Dios esta figura con respecto de Jeremías, dice, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y qué interesante, porque yo te había dicho que hablando del famoso candelabro, esos 22 almendros tienen una correlación con el Salmo 119, y que el Salmo 119 son 22 grupos de 8 versículos que corresponden cada uno con una letra del alfabeto hebreo. Y cuando tú lees el Salmo 119, todo ese Salmo 119, yo te invito a que lo leas, cada uno tiene que ver específicamente con la palabra, características de la palabra. Al final, ese candelabro representa también la palabra de Dios, porque la palabra es lumbrera a nuestro camino, luz a nuestra senda. Bueno, ahí hay mucha correlación, ahí hay mucho que explicar. Pero esta es una palabra que Dios apresura. ¿Para qué? Para ejecutar juicio. Porque la segunda profecía dice, y fue a mí palabra de Jehová segunda vez, diciendo, ¿qué ves? Yo veo una olla que hierve y su cara está hacia el norte. Ajá. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque ahí se estaba decretando un juicio que venía de las tierras del norte, en este caso de Babilonia. Ahora, entonces, quiere decir que desde este punto de vista, el almendro tiene que ver con qué? Con apresurarse. Yo te había enseñado tiempo atrás que también el almendro tiene que ver con representación de las personas ancianas, porque eso se dice en Eclesiastés capítulo 12, se relaciona al almendro con la gente que es anciana. El blanco del almendro tiene que ver con las canas de las personas ancianas, pero aquí te estoy dando otro punto de vista que tiene que ver con el apresuramiento. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque esto del apresuramiento se dio en Egipto en la Pascua. Éxodo 12:11. Y dice, y así habéis de comerlo, hablando del animal que iban a sacrificar. Ceñido vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y la comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y vas a comer apresuradamente la Pascua de Jehová, con prisa, como almendro.
vas a comerla apresuradamente, porque según la profecía, la visión que tuvo este Jeremías, dice Jeremías 1:12, bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, desde el punto de vista espiritual, la Pascua se comió bajo cobertura o sombra de un almendro, porque se comió apresuradamente la Pascua. Lo mismo que en la visión que le mostraron a Jeremías. Dice, bien has visto, Jeremías, el almendro, porque yo apresuro mi palabra. Entonces, desde el punto de vista espiritual, la Pascua se comió bajo la cobertura o la sombra del almendro, con prisa. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios a todos los dioses de Egipto, dice Jehová. Fíjate qué interesante. Entonces la Pascua se comió, espiritualmente hablando, bajo la sombra de un almendro, con prisa. Y fíjate qué interesante, porque entonces yo te había dicho que el traslado de los 22 sarcófagos donde estaban los 18 reyes y 4 reinas, el traslado de los 18 reyes y 4 reinas coincidió con el periodo de Pascua hebrea. Y que estos 18 reyes y 4 reinas en Egipto tienen que ver con almendros. Te enseñé las características del almendro, que dentro del ámbito del pueblo egipto era un regalo de los dioses, era símbolo de prosperidad, y también se depositaban almendras en las tumbas de los faraones. Qué interesante. Y la Pascua se come apresuradamente, y el almendro también es símbolo de prisa, y se comió entonces, y el traslado de los faraones fue dentro de ese periodo de Pascua, dentro de ese periodo de prisa, dentro de ese periodo de almendro. El traslado de los faraones fue en un periodo de Pascua, en un periodo de prisa, en un periodo a la sombra de un almendro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya las cosas se van a apresurar, y te voy a decir lo que están diciendo, en este caso, los rabinos hebreos. De hecho, lo leímos, pero te lo voy a recordar. ¿Qué es lo que están diciendo los rabinos hebreos? El rabino Chaim Kanievsky: el proceso de redención está a punto de comenzar. De Geula o Geulá, el proceso de redención está a punto de comenzar muy rápido y a un ritmo acelerado, con prisa. Y este rabino está diciendo que él ya tiene contacto con quién, que él ya tiene pláticas con quién, con el famoso Mesías. Dice, el proceso de redención, la Geulá, está a punto de comenzar muy rápido y a un ritmo acelerado, con prisa. Es importante que las personas se mantengan tranquilas y firmes para actuar correctamente en el momento adecuado. Hay un Mesías potencial en cada generación, y hay hombres justos que saben exactamente quién es. Por supuesto, esto es cierto en esta generación. Lo que te está diciendo, ya el Mesías está aquí. Ya está aquí. Y el proceso de la redención para ellos, para el pueblo judío, va a comenzar con prisa, rápido. Y qué interesante, qué curioso, porque en el traslado de los faraones, se trasladó, se hizo en un periodo de Pascua, y la Pascua se hizo con prisa, se hizo bajo la sombra de un almendro. Y es interesante que 18 reyes y 4 reinas, que son 22 personas, 22 faraones, corresponden con los 22 almendros que están en el candelabro. Y que en la caña central hay 4 copas con flor de almendro que corresponden a 4 reinas. Y te enseñé que las 4 reinas efectivamente corresponden con la iglesia de Tiatira, y que Tiatira corresponde con una mujer buena y una mujer mala. Una mujer buena, que es Lidia, y una mujer mala, que es esta Jezabel. Fíjate qué interesante. Y que dentro de estos reyes que sacaron, el más importante o el más famoso, que reinó 66 años,
¿Fue para qué? Para realizar el primer tratado de paz a nivel mundial e históricamente hablando, y que a partir de ese tratado se sentaron las bases para los siguientes tratados de paz. Y ya se está diciendo en el ámbito hebreo, en el ámbito de los rabinos de la ultraortodoxia judía, pues que el Mesías ya está. Por eso es que causó tanto revuelo la supuesta aparición del supuesto Mesías que se corrió como reguero de pólvora en las redes sociales. El rabino Shlomo Yehudá, que al final pues no es el famoso Mesías que están esperando, porque no cumple las características. Pero bueno, esto simplemente refleja la ansiedad, la tensión de que ya quieren que salga el famoso Mesías. Por eso dice las noticias, dice este postal israelita de noticias, que muchos rabinos no quieren salir de Jerusalén porque ya están esperando y no se quieren perder la venida del famoso Mesías. Entonces ahí ya están ansiosos. Ahora, te voy a dar otro dato. Ya está cerca el proceso de redención y este va a ser pronto, rápido, acelerado, bajo un almendro. Hay una historia judía, hebrea, hay una historia judía hebrea que tiene que ver con Jeremías 1:12. ¿Por qué? Porque según en Jeremías 1:12, cuando se le muestra el almendro a Jeremías, dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y la siguiente profecía habla de un juicio que es a través de una olla que hierve, de un juicio que iba a venir del norte. Según la historia, esta historia judía, pues de alguna manera el almendro como que se puso triste porque él era representación de un juicio que venía. Era el juicio que venía del norte, en este caso por parte de Babilonia, que representa el norte. Entonces, en esta historia hebrea, pues el almendro se puso triste porque al final es un símbolo de un juicio para su pueblo amado, el pueblo de Israel. Entonces, de alguna manera, externa su sentir, su sentimiento ante Dios. ¿Por qué? Porque, pues, dices que yo estoy siendo figura o símbolo de juicio. Es más, si tú vas a la Biblia, efectivamente el almendro es también figura de juicio. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas en la Biblia, en el libro de los números, el pueblo de Israel se rebeló delante de Dios. Ajá. Y entonces, en esa rebelión, porque ellos no estaban de acuerdo que ni Aarón ni Moisés los siguieran, es más, van y los confrontan a Aarón y a Moisés, dice, bueno, ¿quién les dijo que ustedes iban a ser dirigentes sobre de nosotros, que nos iban a guiar, que nos iban a conducir? Y entonces les dice a Moisés, ¿saben qué? Bueno, no vamos a entrar aquí en conflicto. Mañana nos presentamos delante de Dios enfrente del tabernáculo, cada uno traiga una vara con el nombre representante de su tribu, etcétera, etcétera, y de cada una de las tribus, cada traigan una vara y las vamos a poner dentro del tabernáculo. Y la vara que florezca de manera sobrenatural va a ser de la tribu o del que va a gobernar y dirigir al pueblo aquí en el desierto. Y resulta ser que la vara que floreció fue la vara de Aarón. Y Dios le dijo, pon esa vara dentro del arca del pacto, dentro del tabernáculo, símbolo de la rebelión del pueblo, para que el pueblo no se recuerde, no se olvide que el pueblo se rebeló en contra de Dios. Entonces esa vara representa la rebelión del pueblo que no quiso aceptar la dirección de Moisés ni de Aarón. Bueno, entonces dentro de la historia, esta hebrea que te estoy diciendo, pues el almendro se quedó de alguna manera entristecido, triste, porque representa un juicio representado en la olla que hierve hacia el norte. Y bueno, entonces, y de alguna manera le externa a Dios su sentir, su sentimiento, y le dice a Dios, no te preocupes, porque cuando venga el Mesías para la redención de su pueblo,
va a venir con una vara de almendro en su mano para la redención y el rescate de su pueblo. Así dice esa historia hebrea, judía. Ajá. Para de alguna manera consolar al almendro porque está triste, porque implica juicio, le dice, cuando venga el Mesías, para la redención, para la Geulá, va a venir con una vara de almendro. Fíjate qué interesante. Y lo que dice el rabino Haim Kanievski, uno de los 2 o 3 más importantes rabinos, que es el que dice que ya tiene tratos con el Mesías, que ya platica con él, que ya está haciendo planes, no sé qué yo, él dijo, el proceso de redención está a punto de comenzar muy rápido y a ritmo acelerado, a ritmo de almendro, con prisa. Dice, ya viene ese proceso de redención. Y obviamente que para este rabino, pues no le es desconocido esa historia hebrea que dice que el Mesías va a venir con una vara de almendro en su mano, a semejanza de los bastones o varas que también tenían los reyes egipcios. Entonces, al final, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que todo esto ocurrió en el desfile de faraones, donde hay un faraón principal que reinó 66 años y que hizo el primer tratado de paz a nivel mundial en la historia, el Tratado de Kadesh. Y que fue es uno de los faraones más famosos y más esperados y más celebrados. ¿No será que ya se está apresurando? Tal cual como dice este rabino, ya se está apresurando los eventos escatológicos, proféticos y mundiales para el surgimiento del famoso Mesías. Que te digo, para ti y para mí no es problema. Tú y yo sabemos quién es nuestro Mesías, es nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de los cielos y de la tierra, el primogénito de toda creación, el Alfa y Omega, el principio y el fin, el pan que bajó del cielo. Bueno, tú y yo lo sabemos. Para nosotros no es conflicto, pero sí es importante entender esto, porque entonces quiere decir que si ya está por salir el famoso Mesías judaico, pues entonces esto ya va a desencadenar el desarrollo escatológico que está por venir. Y aquí está muy involucrado, pues el pueblo, en este caso, el pueblo egipcio, desde el punto de vista que te lo estoy manejando. Ahora, hablando de ungidos, te voy a hablar de 2 ungidos, de 2 Mesías en la Biblia. Te voy a hablar de 2 Mesías o de 2 ungidos. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel un frasco de aceite, lo derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad? Te estoy hablando aquí del ungimiento de Saúl. Pero es interesante que a Saúl lo ungieron con un frasco de aceite. Un ungido, un Mesías de Jehová. Y cuando te hablo de David, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió dentro de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces es interesante porque estos 2 ungidos o estos 2 Mesías, uno lo ungieron con un frasco y a otro lo ungieron con un cuerno. Y tú sabes que hay pues una grande diferencia entre un Saúl y un David. Y ambos son ungidos. Los dos son un Mesías. Fíjate qué interesante. Y hablando ya específicamente de Saúl, primer libro de Samuel capítulo 12, versículo 1 dice, entonces Samuel dijo a todo Israel, he aquí, yo he escuchado vuestra voz en todo lo que me dijisteis, y he puesto rey sobre vosotros, porque el pueblo de Israel quería un rey, ya no querían jueces. Y he aquí, ahora el rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, y he aquí que mis hijos están con vosotros. Yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta hoy. Aquí estoy.
testificad contra mí delante del Señor y delante de su ungido, de su Mesías, en este caso de Saúl, a quién he quitado buey, o a quién he quitado asno, o a quién he defraudado, a quién he oprimido, o de mano, o de quién he tomado soborno para cegar mis ojos en él. Testificad y lo restituiré. Y le responden, y habiendo visto que Nachás, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que rey reinará sobre nosotros, siendo vuestro rey Jehová vuestro Dios. Entonces el pueblo de Israel pidió un rey. Y Samuel les dice, pero ustedes piden rey, siendo que su rey es Jehová. Dice, reinarás un rey sobre nosotros, siendo que vuestro rey es Jehová vuestro Dios. Pero bueno, ustedes quieren rey, pues se les va a dar rey. Ese ungido, ese Mesías que quieren que sea su rey, pues está bien, Dios les va a dar ese rey. Porque usted ha de saber que el Mesías que se va a levantar, el Mesías que va a levantar el pueblo judío, lo van a coronar rey. Lo van a coronar rey. Bueno, dice aquí, ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Pues aquí está Saúl. Este Mesías, este ungido, pues aquí está el rey que ustedes pidieron y eligieron. Si temierais a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, así vosotros, como el rey que reina sobre vosotros, andaréis en pos de Jehová vuestro Dios. Pero esperen a una hora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? En otras te lo voy a traducir, no es tiempo de lluvia. En la siega del trigo no era temporada de lluvia. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y aguas, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey, pidiendo para vosotros ese Mesías, ese ungido que les gobierne. Y eso es lo que quieren hacer. Están pidiendo un rey. Y a ese Mesías lo van a hacer rey. Y no saben que Dios en realidad es su rey. Y están cometiendo el mismo error que cometió el pueblo de Israel cuando quiso levantar al Mesías ungido de Dios y levantarlo por rey sobre de Israel. Pues ahora lo quieren hacer igual. Están cometiendo el mismísimo error. Quieren levantar a su rey. Quieren que sea un rey el que gobierne sobre de ellos. Y en el momento que salga este Mesías, lo van a levantar como rey. Van a cometer el mismo error que hicieron con Saúl. Dice, y él os dará, dice, no es ahora no es ahora la siega del trigo, tiempo de donde no llueve. Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y aguas para que conozcáis y veáis qué grande es vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y es lo que van a hacer. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y aguas en aquel día, y todo el pueblo temió en gran manera a Jehová y a Samuel. Y entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis. Vosotros habéis cometido todo este mal, mas con todo eso no os aportéis en pos de Jehová, sino servid a Jehová con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de las vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de orar por vosotros. Antes yo os enseñaré el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle en verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Bueno, el Mesías de los judíos, el que ya está por salir. Las cosas ya se están apresurando. Ya estamos bajo la sombra del almendro,
porque las cosas ya se están apresurando de tal manera, ya los hechos se van a acelerar como nunca antes lo habíamos visto. Y va a salir ese Mesías, al cual dicen que ya platican con él. Por lo menos ya uno de los 2 o 3 rabinos principales dice que ya tiene tratos con él. Y va a salir rápida y apresuradamente. Y lo van a hacer a ese Mesías rey. El mismo error que cometieron con Dios cuando desecharon a Dios, que era su rey, y escogieron a un hombre como rey. Entonces, pues los tiempos de cualquier momento o en cualquier instante se van a acelerar de una manera apresurada y rápida. Y vamos a ver cosas en cuestión de muy poco tiempo que antes no habían sucedido. Y así se están desencadenando los acontecimientos. Por eso es importante, interesante lo de este desfile. Este desfile fue realizado en la Pascua, en el tiempo de la prisa, bajo la sombra del almendro, donde mueven a un rey, Ramsés II, 66 años de gobierno, para hacer un tratado de paz. ¿Qué es lo que probablemente veamos de aquí a poco tiempo? Pues ya todo parece que se va a acelerar y apresurar para sacar el tratado de paz, para levantar al Mesías, coronarlo rey, y entonces viene gran tribulación. Pues bueno, esto es parte de lo que yo encontré en el traslado de esas momias, que fue el 3 de abril, sábado, día de reposo, periodo de Pascua, y que 2 días antes, 1 de abril, salió un supuesto Mesías, que causó conmoción en la red. Pero lo que sí es cierto, ese Mesías, testimonio de los rabinos, pues ya tienen trato con él y no tardará en salir. Mi hermanos, pues tenemos que estar preparados para todo lo que viene. No es motivo para que te preocupes, no es motivo para que te inquietes. Nosotros tenemos a nuestro Mesías, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador es Cristo, el Rey de la Gloria. Pero esto sí de alguna manera nos avisa y nos posiciona en los tiempos que están por venir. A Él es toda gloria y toda honra. Amén y amén.